Dios les bendiga. Así que los invito entonces, vamos a la palabra, vamos a continuar con este estudio del Evangelio según Mateo. Estamos por el capítulo 8 y es una bendición todo lo que la palabra nos ha venido instruyendo durante este tiempo. Vemos cómo el Señor a través de estos últimos versículos que hemos visto ha manifestado su autoridad. Así que los invito, vamos al capítulo 8, vamos a seguir con los versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. La palabra del Señor dice: y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, venimos ante este texto, donde ante esta pregunta, ¿qué hombre es este? Este hombre que vino a este mundo a morir, dando su vida en la cruz, tomando nuestro lugar, viviendo una vida perfecta y resucitando, manifestando su gloria, su poder, su grandeza. Ese hombre, este Dios hombre, esta segunda persona de la Trinidad, Emmanuel, que habitó entre nosotros y que es nuestro Salvador, nuestro Señor, el que gobierna nuestras vidas y a quien nos rendimos cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de hacer este texto manifiesto en cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, danos oídos para oír lo que tú quieres decir. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío, Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Como veníamos diciendo, el Señor Jesucristo está en un recorrido, diría yo, en todo Capernaum, en esta zona de Galilea, llevando una serie de eventos. Recordamos que Capernaum es el lugar donde Jesús tiene su centro de operaciones. Diríamos que es su base central. Él está allí, Él está haciendo grandes maravillas, está haciendo evidente todo ese poder, esa gracia, esa magnitud de quién es Él. Y muchas personas le seguían. Su fama había crecido extraordinariamente. Las personas se aglomeraban cada vez más. Eran tanta la multitud que llega un momento que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vámonos al otro lado. Desde luego, mientras iban tal vez camino a embarcarse, se le acercó primero un escriba diciéndole: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le hace ver lo que es el costo de seguirlo a él. La Escritura no nos dice qué pasó con este hombre, pero obviamente no lo siguió. Otra persona, escuchando lo que él estaba diciéndole a este escriba, dijo: no, deja que vaya y entierre primero a mi padre. Decidió irse y esperar que su padre muriera y de pronto lo seguiría. Esto está sucediendo en este momento. Jesús entonces, en Mateo 8:18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó
pasar al otro lado. Y el versículo 23, el texto de hoy, Mateo 8, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entra en la barca con sus discípulos. Entendemos que esta es una barca pesquera, una barca que tendría una capacidad de aproximadamente 12, 15 personas. Lo siguieron tal vez sus más cercanos, podríamos decir que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y otros de las personas que estaban ahí. Cuando hablamos de discípulos, no todos los que estaban con él eran personas que estaban definitivamente comprometidas con él, y estas personas lo siguen. Era de noche, cuando ellos salen era de noche. El capítulo de Marcos 4, versículo 35, vamos a estar viendo estos versículos paralelos, Marcos y Lucas, nos dice a nosotros que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Cuando le dice pasar al otro lado, se entiende pasar al otro lado del mar de Galilea. También el mar de Galilea es conocido como el lago de Genesaret o el mar de Tiberias. De hecho, el mar de Galilea no es un mar, es un lago de agua dulce. Está rodeado por montañas, lo que lo hace estar sujeto a vientos fuertes. Este lago está ubicado a 209 metros bajo el nivel del mar, lo que produce aire caliente. Y cuando vienen esos vientos fríos, a veces que chocan con el aire caliente, produce unos efectos que trastornan lo que es la calma del agua, produce ciertos eventos azotando esta parte del lago, produce condiciones climáticas severas y agita el agua produciendo turbulencias tremendas en este lago. Este es el lugar donde ellos deciden moverse de un lado al otro. Mateo 8:24 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y podemos imaginarnos que ellos inician su recorrido en el bote, están avanzando en un ambiente calmado, el agua tranquila, los vientos calmados, y de un momento a otro, repentinamente se forma esta tormenta. Cuando dice tempestad, esta palabra que traduce tempestad es la palabra sismos, que significa tormenta. Pero esta palabra es muy curiosa porque esta sismos es lo que nosotros entendemos como sismo, como un temblor de tierra, como un terremoto. O sea que lo que está manifestando aquí Mateo es que lo que se formó en ese momento fue algo que sacudía el agua tremendamente. Podríamos compararlo como un tsunami, algo fuerte. Fueron vientos fuertes que vinieron contra la embarcación. Cuando dice vientos tan grandes, esta palabra grande es traducida como megas, o sea que da la magnitud de algo que es enorme. O sea que lo que se formó aquí no fue simplemente un vientecito que estaba refrescando el clima cálido tal vez de aquel momento, no. Esto fue algo serio, algo grave que estaba pasando. En esta circunstancia podemos ver los versículos paralelos en Lucas 8:23, que ellos llaman a esta tempestad una tempestad de viento, una tormenta de viento. En Marcos 4:37 dice que era una gran tempestad de viento. O sea que estamos hablando de fuertes vientos huracanados de aproximadamente entre 80 y 100 millas, podríamos decirlo, que estaba azotando la embarcación, una embarcación pequeña, algo que no tenía suficiente peso, pudiéramos decirlo, para sostenerse en medio de esa turbulencia que se estaba levantando. Mateo 8:24 dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas estaban que ya la tapaban, ya la barca se hundía. Marcos 4:37 dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esta palabra anegar, la Biblia, la Nueva Versión Internacional la traduce como que se hundía. O sea que la situación es de grave peligro, la situación es de grave temor.
Estas personas están supremamente aterrorizadas por lo que está pasando. La barca está siendo cubierta por las olas. Comenzaron a inundarse. Estaban en gran peligro y no podían sacar el agua tan rápido como el agua estaba entrando. Lucas 8:23 dice, una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Wow, la barca está literalmente cubierta de agua. Están aquí y buen viaje, mi hermano, Dios te bendiga. Están aquí en este momento, están en esta condición tan supremamente de susto que ellos están casi con sus recursos perdidos. Ya no encuentran nada más que hacer. Literalmente se están hundiendo en esta barca, están llenándose. Esto es de noche y la oscuridad aumenta su temor y pudiera decir, mejor dicho, su terror. Están aterrorizados. Estos eran pescadores experimentados que estaban acostumbrados a transitar por esta zona todo el tiempo. Ellos sabían que lo que estaba sucediendo no era algo común, era algo fuera de lo normal. Para ellos esto era algo sorprendente. Mateo 8:24 dice, pero Jesús dormía. En medio de esta tempestad, en medio de este sufrimiento, en medio de estos sacudones, en medio de este movimiento de estas personas del uno al otro lado, tratando de sacar el agua, gritando tal vez, Jesús dormía pacíficamente. Esto nos da a entender que Jesús no sufría de ansiedad. La ansiedad es la que nos infunde ese temor y no nos deja dormir. Estaba en completa paz durmiendo. Mientras la barca está siendo azotada, sacudida por los fuertes vientos, están siendo cubiertos por las olas, el agua está entrando, Jesús está en completa paz durmiendo. Marcos menciona el lugar donde él está. Marcos 4:38 nos dice que él está en la popa, la parte trasera del barco, sobre un cabezal. Este cabezal es un tipo de cojín, un tipo de almohada donde él tenía recostada su cabeza. Es allí donde está el Señor profundamente dormido, profundamente dormido. Sin duda, Jesús dormía por causas naturales. Recordemos que Él ha venido en un recorrido de muchos eventos, sanidades, milagros. Estaba cansado, estaba agotado, necesitaba descansar. Pero en este momento parecía que los fuertes vientos, los sacudones como que lo arrullaban. Tranquilo, en paz, durmiendo el Señor. Y cuando vemos esta situación, podemos ver cómo la condición humana produjo en él cansancio. Él está durmiendo. Él siente cansancio, él siente sueño. Y esto es lo que nosotros conocemos como la unión hipostática. ¿Qué quiere decir eso? Es la unión de ese ser, ese hombre que es Dios y es ser humano. La unión hipostática es la unión personal de las dos naturalezas de Jesús. Jesús tiene dos naturalezas completas. Jesús es totalmente hombre y Jesús es totalmente Dios. Totalmente Dios, totalmente hombre. Lo que enseña la doctrina de la unión hipostática es que estas dos naturalezas están unidas en una sola persona. Dios, hombre. No sea, reúne lo divino y lo humano en una sola persona, en Jesucristo. Cuando hablamos de esto, esperamos ver cómo esta palabra es upostasis en el latín. Y cuando vemos y aparece, según los estudiosos, aproximadamente 4 veces esta palabra en el Nuevo Testamento y nos hace ver esa naturaleza. Por ejemplo, en el libro de Hebreos 1:3, cuando nos dice que Jesús es la misma, es el resplandor de la gloria de Dios, que son la misma esencia. Eso nos manifiesta que es hombre y es Dios. De eso se trata. Entonces aquí en este momento podemos ver la naturaleza humana de Jesús, que sintió cansancio
y se durmió. Jesús duerme en paz en medio de un huracán, mientras los demás están aterrorizados. Estos son hombres, vuelvo y repito, que conocen este sitio, conocen los vientos de ahí, ellos están acostumbrados a eso. Ellos están acostumbrados tal vez a las olas que han acontecido en algunos momentos. Son estos pescadores experimentados y saben en este momento el gran peligro por el cual están atravesando. Ellos saben que su vida está en alto riesgo. Ellos están convencidos que Jesús ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está pasando. Dicen, no, está tranquilamente, pacíficamente, durmiendo en paz. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Jesús está, podríamos imaginarnos, ¿no? Jesús está con su cabeza recostada en aquel cabezal, en popa, y vienen estas personas desesperadas, corriendo, buscándolo. ¿Dónde está el Señor? Cuando lo encuentran, vienen donde Él. Está sin ansiedad, está en completa paz. Y los discípulos entran con esa autoridad, con ese desespero. Señor, Señor, mira que nos hundimos. Y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos vinieron a darle información a Jesús como si Él no supiera. Ellos vinieron donde Él como si Él estuviera totalmente alejado de las circunstancias que estaban pasando. Ellos vinieron donde Él buscando ese ayuda. El Marcos 4:38 dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como quien dice, Maestro, mira la condición que estamos pasando, la situación tan grave, nos estamos muriendo y a ti no te importa. Eso es lo que traduce literalmente eso, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Wow. Podríamos imaginarnos el tono de desesperación que esta gente tenía en ese momento. Vendrían sacudiendo fuertemente al Señor, Señor, despiértate, mira. El libro de Lucas nos dice que le llamaron, Lucas 8:24, Maestro, Maestro. Y entendemos que cada que se hace esta repetición es una manifestación de desespero. Maestro, Maestro, que perecemos. Ellos entendieron que la muerte era inevitable. No sobrevivirían a esto. Para ellos este era su último día. Y muchas veces nosotros también, en momentos en que estamos atravesando por circunstancias, que pensamos que es nuestro último día, pensamos que al Señor no le importa. Pensamos que el Señor simplemente se ha entretenido, se ha dormido, está ocupado en otra cosa y no le importa lo nuestro. Y lo vemos constantemente. Tenemos situaciones que nos afectan. Y entramos en ese momento de desesperación que pensamos que es el último momento. Y nos olvidamos que el Señor está ahí en la barca. Él está allí. Señor, sálvanos que perecemos. No veían ninguna posibilidad de escapar de una manera natural posible. Ninguna. El Salmo 44:23, hablando el salmista, dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Esto hace evidente la necesidad que tenían en ese momento de Jesús. Jesús es el único recurso que tienen. No hay más, no hay nada más. Por lo que vienen al Señor como su única alternativa. Ellos habían sido testigos de lo que Él había hecho. Ellos habían comprobado con sus propios ojos, habían escuchado todo lo que Él había hecho. Ellos vinieron con donde Él. Y esa es una de las formas en que nosotros, en nuestra condición perdida, debemos reconocer que el último recurso, el único recurso que nosotros tenemos para poder ser librados de nuestra condenación, de la ira eterna de Dios, es acudir al Maestro. Y esa es la actitud.
en un sentido de desesperación, en un sentido de ruego, en un sentido de que no tenemos ninguna posibilidad por nuestra propia cuenta, sino venir directamente a los pies del Maestro. El único que nos puede librar a nosotros. Esa es la única razón por la cual alguien puede encontrar salvación, reconociendo que no es sus méritos, reconociendo que no es su capacidad, que no es su justicia, sino que es solamente por Cristo, su gracia, su favor, su justicia. La salvación es para aquellos que claman el nombre del Señor Jesús. Es lo que nos dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y repite esto el mismo apóstol Pablo en Romanos 10:13, invocando el nombre del Señor. Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? Y esta es una interesante pregunta. Jesús está preguntando ahí. ¿Por qué están así? Y si nosotros analizamos esta condición, tenemos que identificarnos con los discípulos. Un barco que está siendo azotado por los vientos, unas olas que lo inundan, el barco está yéndose a fondo, la tempestad lo azota, todo el mundo desesperado. Pienso yo que hay razón para estar asustados. Estamos identificados ahí. Pero Jesús los regaña. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están tan atemorizados? ¡Wow! Estás en un barco en medio de estos vientos huracanados, el agua está entrando y Jesús hace esa pregunta. Mateo 8:26 y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Tenemos que entender que le está diciendo esto a sus más cercanos. Estamos asumiendo, la Biblia no nos dice. Está Pedro, Andrés, su hermano, está Juan y Jacobo. Estas personas habían profesado fe en él. Suponemos que no se está dirigiendo a todos aquellos que lo seguían, que iban tras él sin tener un compromiso con él. Le está diciendo a sus cercanos. El regaño de Jesús hacia sus discípulos es, si yo estoy en este barco, ustedes no tienen por qué temer. Si yo estoy aquí, ustedes no tienen por qué temer. Ustedes no tenían por qué despertarme. Vamos a suponer que es lo que le está diciendo el Señor. Ustedes no tenían por qué despertarme. Si yo estoy aquí, ¿cuál es su preocupación? Ustedes han visto lo que yo ya he hecho. Si ustedes saben que yo estoy aquí, ustedes están a salvo. ¿Acaso no les he ya demostrado que pueden confiar en mí por todo lo que han visto? Ustedes no tuvieron suficiente fe para creer que yo me preocuparía por ustedes. No deben estar en pánico. Y estas palabras nos traen a nosotros a pensar en aquellos momentos en que tal vez nosotros hemos reaccionado y podemos, después que atravesamos por esa circunstancia o esa situación, como si estas palabras vinieran de Jesús a cada uno de nosotros. Si yo estoy con ustedes, ustedes no tienen por qué temer, no tienen por qué asustarse, no tienen por qué llenarse de pánico. Lucas 8:25, en el versículo paralelo, dice, ¿dónde está vuestra fe? Wow. ¿Qué ha sido de su fe? ¿En qué se han convertido? Pudiera ser en otra forma. Marcos 4:40, ¿cómo no tenéis fe? Wow. Y Mateo dice, hombres de poca fe. Y esta palabra, hombres de poca fe, es la palabra oligopistos. Y es muy curioso, porque pistos es fe. Y aquí está diciendo, esta palabra que traduce literalmente es que nosotros fallamos a ver más allá de la superficie de las cosas. Fallamos a ver más allá de la superficie de las cosas. Lo que está diciendo Jesús aquí es, tu fe es muy pequeña.
apenas se puede discernir. Tenían algo de fe, sí, pero era muy poca, muy poca. No tenían fe en Él para que los librara porque estaba dormido. Ellos sabían que Él tenía poder, pero no tenían fe en Él porque lo vieron dormido. Dirían, no, pues no vamos a hundir con Él todos, porque imagínense. Tenían un poco de fe, sí, pero si Él estuviera despierto. Si Él estuviera despierto estarían más seguros. Pero es por esta razón que Cristo los regaña. Porque Él, como Dios, podía salvarlos tanto como si estuviera durmiendo, como si estuviera despierto. Esa es la razón por la que los regaña. Y nosotros, muchas veces, en nuestra condición, tenemos algo de fe. Sí, sabemos que el Señor es poderoso, sabemos que el Señor es salvador, que el Señor tiene la capacidad de hacer cuanto Él quiera si Él quiere, como le decía el leproso. Pero en esos momentos nosotros pensamos que no, este no es el momento para mí. El Señor tiene tantas ocupaciones en el mundo, hay tantas personas que le están clamando a Él, hay tantas personas que le están pidiendo a Él que no, Él no va a tener tiempo para nosotros. La capacidad del Señor tal vez está limitada y no va a poder alcanzarnos a nosotros. Poca fe. Poca fe. Y esa es la crítica del Señor a sus discípulos. Y hay algo muy importante y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, cuando está en Asia Menor, es víctima de un alboroto inmenso. Cerca de Éfeso se levantó un tremendo alboroto por aquello de que la diosa Diana, sus vendedores ya estaban perdiendo negocios, estaba el apóstol Pablo llevando la palabra y se creó un alboroto enorme. El apóstol Pablo, hablando en 2 Corintios 1:8, dice, refiriéndose a esto que le estaba pasando y haciendo énfasis en cómo desprendernos de nuestra confianza para confiar solamente en Dios. Él dice en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo en ese momento sintió que ahí era su último día también. Pero cuando esto sucede y cuando estas pruebas vienen, el apóstol Pablo nos da a nosotros una enseñanza aquí de qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Versículo 9 de 2 Corintios 1. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos y no en Dios que resucita a los muertos. Y esto es, en otras palabras, lo que está sucediendo en esta barca. Ellos estaban confiando en sus recursos, en que con su experiencia como pescadores podrían sacar la barca adelante. Podían echar el agua, que podían poner todos sus recursos para poder salir airantes de esta situación. Estaban poniendo todo en sus fuerzas. Al final fue que recapacitaron y buscaron al Señor. Buscaron al Señor. Nosotros, de una forma u otra, somos reformados. Nosotros creemos en la doctrina de la justificación por fe. Es una gran verdad. Pero la realidad es que no es la doctrina la que nos salva. El que salva es Cristo. Es Cristo. Fe es el instrumento de la salvación o la justificación, pero es Cristo el que salva. Eso es algo que tenemos que entender. Cristo es el objeto de nuestra fe y en Él es que nosotros tenemos nuestra confianza. Cuando ponemos nuestra fe y depositamos nuestra confianza en Cristo, solamente Dios nos declara justos, nos justifica. Pero es en Cristo. Y por eso que cuando veamos el libro de Efesios es en Cristo, solo en Cristo. Y digo esto porque muchas veces se tiene una convicción muy
teológica, muy intelectual, muy doctrinal acerca de lo que es la salvación. Pero el mero conocimiento no salva. El que salva es Cristo. Y Juan Calvino, precisamente hablando acerca de esto, él dice, el solo conocimiento y la fe no pueden conectar al hombre con Dios, como la luz del sol no lleva a alguien al cielo. Debemos poner nuestra confianza en Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es el que hace la obra. Cristo es el que nos da su justicia al llevar nuestro castigo. Es en Cristo. Debemos poner nuestras vidas en sus manos, comprometiéndonos a seguirlo, cualquiera sea su costo, en Cristo. Y la pregunta es, ¿reconoces que eres un pecador y que no puedes salvarte a ti mismo? ¿Reconoces que solo Cristo puede salvarte? Y reconoces que te conectas con Jesús, con la obra de Jesús, con lo que Él ha hecho solamente a través de ese instrumento, ese medio que es la fe. Es la única manera por la cual alguien puede ser justificado. Juan 6:37 dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Venir al Señor, Él no echa fuera, porque si tú vienes a Él, es una evidencia que es el Padre que te ha enviado. Ven a Cristo. Mateo 8:26 continúa diciendo, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. El versículo paralelo de Marcos 4:39 dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. ¡Wow! Ante la autoridad de Jesús, ante el poder de su palabra, el viento cesó, calmó. Pudiéramos ver cómo esos vientos que estaban azotando fuertemente empezaron a disminuir. Las olas que se levantaban, que azotaban, empezaron a disminuir. Y quedó todo como una piscina, todo calma. El poder de Jesús. Jesús reprende esta fuerza, este poder de tsunami, que pudiéramos calificarlo de la manera que se traduce esta palabra, con el poder de su voz. ¡Wow! Ese es Jesús. Y cuando habla de reprender, esta palabra me causa mucha admiración porque significa juzgar, significa mandar, pero significa poner honor sobre. Lo que hace Jesús al reprender estas tormentas, estos demonios, esta enfermedad, es que Él pone su honor, su gloria, su poder sobre cada una de estas circunstancias e inmediatamente todo cesa. El poder de Jesús. ¡Wow! Este es el poder de Dios en la segunda persona de la Trinidad. Y dice el versículo, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza, esta palabra significa calma, una calma total. El mar de Galilea estaba tranquilo, ya no habían vientos, ya no había movimiento, una completa paz, paz. Jesús detuvo los vientos y la fuerza del agua solamente con el poder de su palabra. Estos hombres habían visto cómo esas aguas se subían, cómo esos vientos azotaban. Y estos hombres están siendo testigos de cómo de una manera inmediata a la palabra de Jesús todo empieza a venir a calma. Las personas estaban sorprendidas. Ellos no habían visto algo así. Era algo sobrenatural. Jesús paraliza estos vientos huracanados y millones de galones de agua son inmovilizados en ese momento. Tremendo, tremendo. El salmista en el Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Wow. La amenaza de morir había ya pasado. Pero aquí hay algo curioso.
En lugar de estos marineros estar, wow, tirando lo que puedan al aire, celebrando, contentos porque pasó el peligro, están lo más de bien, tranquilos. No, hay una reacción en ellos que es sorprendente. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron. Este maravillarse es estar sorprendidos, estar atónitos. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor. Y Lucas 8:25 dice, y aterrorizados se maravillaban. O sea que lo que vemos aquí es una reacción de estos hombres que los deja perplejos. Si ellos habían estado asustados por esas olas que casi los inundan, por esos vientos que los azotaban, ahora están mayormente aterrorizados. Están asustados totalmente. Y lo que Mateo parece atribuir a los hombres que estaban en el barco con los discípulos es probablemente que ellos hayan reconocido su deidad. Ellos hayan reconocido quién es Jesús. Y vemos en la Biblia que lo que produce terror en el corazón humano es la santidad de Dios. Ellos se aterrorizaron ante la santidad de la segunda persona de la Trinidad allí representada, el Dios hecho hombre allí parado delante de ellos, y se aterrorizaron. Este mismo lago fue testigo de una situación similar que sucedió con el apóstol Pedro. Estaban en una situación en que él estaba echando las redes, no cogían nada. El Señor le dijo en un momento determinado, ven, muévete para acá, tira la red ahí, coge algo. Tírala, vas a coger. Él como último recurso fue, la tiró, bueno, está bien. Cuando hubo grande pesca que el barco se hundía. ¿Cuál fue la reacción de Pedro en ese momento? Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro reconoce la santidad de Jesús, reconoce la deidad de Jesús y cae rendido a sus pies. Y eso es lo que todo ser humano debe reconocer, la santidad de Jesús, la deidad de Jesús. Huir del pecado, huir de la corrupción, huir de la maldad. Es por eso que es tan indispensable hablar de la santidad, tema que muchas veces no se toca en otros lugares. Sin santidad nadie verá al Señor. Estamos delante de un Dios santo. Estamos delante de un ser supremo que es perfectamente puro. Y eso le sucede a estos hombres. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:17, al tener la primera visión de Cristo, él dice que él cayó como muerto a sus pies de ver su presencia. Y eso lo podemos ver a través de Isaías también. Muchas personas ante la santidad de Dios cayeron postrados. Y es algo aterrador definitivamente reconocer que usted está ante la presencia de Dios. Que nosotros pudiéramos venir o solamente tener la idea que estamos presentes en este mundo delante de la presencia de Dios es algo que inspira terror, porque la palabra misma dice que no hay alguien que pueda hablar con sus ojos y vivir. Y esto está pasando aquí. Esta gente está aterrorizada. Y un comentario que hace R.C. Sproul respecto a este pasaje, por la reacción de los discípulos, él dice, como seres humanos nos asustamos de los tsunamis, de los terremotos, los incendios, las enfermedades, pero en el corazón de cada criatura hecha a la imagen de Dios hay un temor muchísimo más grande que estas cosas juntas, porque hay una amenaza mucho mayor que cualquier otra fuerza de la naturaleza presente, y esa amenaza es caer en manos de un Dios vivo.
un Dios que juzga, un Dios que castiga, como dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Eso produce terror, eso produce temor. Mateo 8:27 continúa diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? ¿Qué hombre es este? Lucas 8:25 dice, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ellos estaban ahí, estaban hablándose el uno al otro. ¿Quién es? ¡Wow! Aterrorizados, asustados. Tal vez no se dirigieron directamente a él, pero están en ese momento de pánico, de terror, de sorpresa delante de él. Y nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento y pues tenemos la respuesta para ello. Pero podemos imaginarnos a estas personas en ese momento. Las personas están viendo la magnitud de Dios ahí delante de ellos. Y la respuesta a esta pregunta es, pues este es el hombre que ha creado los cielos y la tierra, el que ha creado las aguas, el que ha creado los vientos. Este es el autor de la creación. Él los ha hecho, Él los hizo. Él es quien los sustenta, Él es quien los controla. Él es el único ser que puede ordenarle a las fuerzas de la naturaleza y ellas escuchan. ¿Por qué? Porque Él las hizo. Ellas obedecen a su voluntad. Y aquí es donde venimos al punto anterior. Siempre, todo lo que Jesús habló, ordenó, se hizo inmediatamente. Porque hay personas tan duras de corazón y no obedecen a la palabra de Jesús. La creación inanimada responde a Jesús. Las enfermedades responden a Jesús. Los demonios responden a Jesús. Las personas muchas veces llegan en su naturaleza dura y pecaminosa y no escuchan la palabra de Jesús. Con la misma autoridad de la palabra, el verbo, que la fuerza del viento y el agua fueron detenidas, de esa misma forma fue que Dios creó todo. Con ese mismo poder, con su palabra. Y fue Jesús precisamente, que con su poder, con el poder de su palabra, el verbo creó todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. O sea que eres el creador, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que esto quiere decir que Jesús, como el creador, es el único que tiene el poder y la autoridad para detener los vientos, la fuerza del agua y cualquier cosa que pudiera venir en este mundo. Nuestra confianza está segura en Cristo. No tenemos por qué temer. Cualquiera sea la circunstancia, estamos seguros en Cristo. Te das cuenta que es por el poder de su palabra que incluso tienes vida. ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Él es. O sea que no hay temor, no hay espacio para dudar de lo que Él puede hacer, si es su voluntad, si Él quiere hacerlo. Tenemos esa confianza, tenemos esa entrada directa a Él. El enfoque de este pasaje, lo que estamos viendo, se enfoca principalmente en quién es Jesús. ¿Quién es este hombre que ha hecho evidente su poder, su autoridad? ¿Quién es? Es Jesús. Y aquí podemos ver que los apóstoles de esta experiencia, porque según vemos en el libro de Mateo,
Esta es una de las primeras experiencias fuertes que ellos pasan con el Señor. De aquí sacaron ellos su cristología. De aquí ellos entendieron realmente quién es Jesús, de esta experiencia. Ellos comenzaron a hablar quién es Jesús. Este entendimiento vino de esa experiencia personal con Jesús. Comenzaron desde esa misma noche y se convirtió en el pensamiento apostólico, posiblemente después de esta tormenta. Sí es. El Señor es Dios. El impacto fue tan grande que ellos entendieron que era Dios. Ellos lo escucharon, ellos vieron, ellos entendieron todo lo que Él había podido hacer. Vieron cuando esta barca fue prácticamente inmovilizada. Vieron cuando estas cantidades de galones de agua fueron suspendidos. Ellos comprendieron que Jesús es Dios. Es por eso que cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, él dice, este era en el principio, Juan 1:2. Dios, Él era en el principio. Jesús estaba allí. Versículo 3, volviendo a repetir, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es uno de los versículos que nos hacen a nosotros entender que si existe el mundo, si existe este planeta Tierra, si existimos nosotros, es porque Jesús estaba ahí. Si Jesús no hubiera estado allí, nada hubiese sido hecho. Si Jesús no está ahí, ninguno existiríamos. Esa es la grandeza de Jesús. Eso es lo que aquí estamos viendo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí es donde pone entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es Dios. Eso es lo que tenemos que tener claramente visible. Entonces, cuando nosotros comprendemos quién es Jesús, nosotros podemos entender todo lo que hemos venido aprendiendo de este libro de Mateo, los capítulos, versículos y capítulos anteriores, y podemos tener un entendimiento correcto de lo que viene más adelante. Ese es el propósito de Mateo, entender quién es Jesús. Y eso es algo que siempre nosotros como cristianos y seguidores de Jesús tenemos que tener bien claro. Jesús fue un gran profeta. Jesús fue un gran sanador, como dicen muchos. Pero eso no es todo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y finalmente, si este hombre es Dios, ¿qué aplicación tiene esto que hemos estado viendo para tu vida? Porque este es el punto de esta historia, es una historia maravillosa. Pero si Jesús es Dios, ¿qué implicación o qué aplicación tiene esto para tu vida? Porque se nos olvida. Pasamos por circunstancias y se nos olvida que Jesús es Dios y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Que no hay razón para temer, como dice Jesús. ¿Por qué teméis? ¿Qué razón? ¿Qué implicación trae esto a tu vida? Bueno, la respuesta está en que debemos hacer lo que Él dice. Debemos ir donde Él nos envía. Debemos evitar lo que Él nos prohíbe. Debemos seguirlo. Pero por encima de todas las cosas y por nuestra propia seguridad, no debemos discutir ni pelear con Él, porque no vamos a ganar. No vamos a ganar, definitivamente. Tenemos que hacer como Pedro lo expresa, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de desesperación, como si estuviéramos nosotros puestos en ese mar de Galilea, en medio de esa barca. En Pedro 1:5-7, primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Poner esa ansiedad, esa preocupación,
esos momentos en que nos sentimos abrumados, en que no tenemos escapatoria, no poner nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de los suyos. Jesús es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y Él es quien ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Hebreos 1:3 dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y que en Jesús estamos plenamente confiados. ¿Por qué teméis, hermanos? Estamos en el Dios hombre, en el Salvador del mundo, aquel que fue el creador de todas las cosas y que por Él subsiste. No temamos, hermanos. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Padre. Venimos delante de ti, Señor. Y muchas veces reconociendo que nos ha faltado nuestra fe. Muchas veces, Señor, pedimos que tú, Señor, nos socorras. Pero pensamos que estás alejado, que estás durmiendo, que estás lejos. Pero tú estás allí en medio, Señor. Tú estás allí en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Y aunque nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra ansiedad tuvieran cierta moda,